Bien, hermanos, vamos entonces ahora a hacer la lectura de la palabra del Señor para esta tarde y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda Crónicas, el capítulo 15. Segunda Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Y nos dice así la palabra del Señor. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro a Asa y díjole: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin enseñador y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Esforzaos, empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y diremos que estos versículos son centrales desde el punto de vista en el orden que aparecen, literalmente podríamos decirlo así, dentro de una historia brevemente relatada del rey Asa, que reinó Israel por más de 40 años, creo, según lo leí en otro de los libros. Y fue un buen hombre de Dios, pues así lo testifica la palabra, que fue recto delante de los ojos de Dios, porque así lo dice en el capítulo 14, donde empieza la historia de Asa, luego de que él reina en lugar de su padre, que fue Abías, y dice en el versículo 2 que hizo lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová, su Dios. Y realmente esto fue una característica que se sostuvo en el tiempo del reinado de este rey, el hacer lo bueno y lo recto, y más aún al principio, en sus días mozos, jóvenes, él mandó buscar a Dios al pueblo, así nos relata el capítulo 14, hizo limpieza de ídolos en Israel, derribó los altos, que eran los lugares donde se adoraban a Baal y a Astarot. Fue un hombre bendecido de Dios, pues pudo edificar ciudades fuertes, fortalecer a Israel, especialmente a Judá y a Benjamín, que eran los reinos sobre los cuales él reinaba. Recuerden que siempre estaba la división todavía de los dos reinos, Israel, que acá describe también lo que hemos leído, la manera en que vivían, porque hay algo que diremos también, que de los dos reinos, Israel siempre tuvo reyes malos. Tuvo reyes malos,
reyes regulares, algunos muy malos y otros más malos que todos, ¿no? O sea, nunca fue mejorando, siempre fue de mal en peor el reino de Israel. En cambio, Judá, que era el descendiente del rey David, duraron mucho más tiempo como estado en aquel tiempo y fueron bendecidos por Dios porque dentro de los reyes que tuvo, la gran mayoría fueron reyes buenos, aunque no fueron perfectos en muchos aspectos, especialmente en esto de quitar los saltos. Sin embargo, fueron buenos. Aunque al final de su reinado, al final de su periodo, antes de ser llevados cautivos por Nabucodonosor, bueno, lamentablemente también prevaleció la maldad en sus reyes y finalmente tuvieron que ser llevados cautivos como nación y pasar los 70 años en Babilonia, donde tuvieron que aprender la lección de ya no adorar más a otros dioses, y aprendieron esa lección. Hasta el día de hoy Israel no tiene más, por lo menos los que todavía guardan, siendo judíos, ¿no? Pero que conservan todavía la religión como tal, no tienen otro Dios que no sea Jehová, el Dios de Israel. Pero no vamos a meternos en ese tema. Lo cierto es que Asa tuvo todas estas bendiciones, tuvo mucho ejército también, aparte de limpiar. En la primera guerra, nada más que a él le toca llevar a cabo, dice que fue contra eso lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 14, y salió contra ellos Seba etíope con un ejército de 1000 millares. Qué número grande, ¿no? ¿Alguien tiene idea cuánto es 1000 millares? 1 millón, exacto. Y yo dije, ¿cuántos millones son? 1000 millares es 1000 por 1000. O sea, 1 millón de soldados salió en contra de Asa. Por supuesto, Asa salió contra él y ordenaron la batalla y clamó a Jehová Dios de una manera humilde, dependiente de Dios, y clamando por ayuda y el apoyo que necesitaba para enfrentar a semejante ejército numeroso como la arena de la mar. 1 millón, más carros, más, dice, flecheros y escudos, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente allí Dios deshizo, en el versículo 12, a este ejército y le dio la victoria sobre los etíopes, y no solamente eso, sino que le dio todo el despojo de la batalla, porque siguieron y saquearon a todas las ciudades enemigas y se llevaron todo el ganado de camellos y ovejas, así nos dice en el 15, 14-15. Pero en el 15 me llamó la atención que inmediatamente interviene Dios, luego de esta gran victoria, para hacerle esta advertencia a Asa. Y recordaba que no hace mucho, en una de estas reuniones de oración, decíamos que Dios, no sé si fue la anterior inclusive, que Dios nunca obra sin antes apercibirnos o advertirnos, y esto aún se lo puede aplicar a la vida de los creyentes. Muchas veces los creyentes empezamos bien en nuestras vidas como cristianos, buscamos hacer la voluntad de Dios, nos limpiamos y hasta podemos tener, como dice acá, fortaleza para levantar ciudades y hasta la humildad de luchar contra grandes enemigos que se levantan contra nosotros. Y les mencionaba, como dice Pablo en Corintios, se me ha abierto puerta eficaz en Corinto, donde estuvo más de 1 año y medio predicando la palabra, porque había mucho pueblo de Dios en ese lugar.
pero también muchos serán los adversarios. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Creo que lo hemos dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir para que esto sea un motivo de oración en nuestras vidas. Y pensaba la importancia de Dios como conociendo el futuro y las cosas, en su misericordia nos advierte, porque lo que aquí hace no es una amenaza contra Asa. Al contrario, es una exhortación, una palabra donde lo amonesta a él, a Judá y a Benjamín a que no dejen el camino de Dios. Y uno se preguntará, ¿por qué esto, no? Bueno, porque Dios es bueno, como lo leímos y lo aprendimos en otras oportunidades, y porque para siempre es su misericordia. Y frente a estas cosas, Dios no se deja obnubilar por nuestras victorias, o se confía de que somos victoriosos. Pensar eso sería iluso por parte de cualquiera de nosotros, el pensar que Dios confía en mí porque sabe que yo le voy a ser fiel. Dios no se confía de nadie. El Señor Jesucristo no se confiaba, así dice la palabra, ¿no?, de nadie, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre y no necesitaba que nadie le dijese nada. Y ese principio espiritual del carácter de Dios era vigente en los días de Cristo y era vigente y es vigente en los días de Asa, rey de Israel, de Judá. Y le tiene que hacer esta advertencia. Y le pone esta condición, como siempre decimos, ¿no? La condición de que si estaban con él, si le seguían, si le buscaban, sería hallado de vosotros. Y si no, si le dejaban, la respuesta de Dios inmediatamente, ¿cuál iba a ser? Dejarlos también. Por eso digo, ¿no?, la importancia de tener en cuenta estas cosas. Nosotros tenemos un Dios que mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y hay un versículo que Pablo cita, que menciona y que dice, Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Muchas veces este texto nosotros lo torcemos en nuestra experiencia, pues siendo infieles, confiamos que Dios va a ser fiel y nos va a amar y nos va a perdonar y nos va a apoyar y nos va a guardar. Y no es así el texto. La interpretación del texto es esta, lo que dice acá. Si le buscamos y somos fieles, Él es fiel a sus promesas. Eso es lo que es inalterable. Él no es fiel a nosotros por nosotros mismos. Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Si le buscamos, Él es fiel y le vamos a encontrar. Si le dejamos y hacemos nuestra voluntad, confiados en que hemos vencido, hemos tenido victorias, vengo avanzando en el camino de la fe, puedo empezar a hacer cosas, a veces es como que tomo confianza. Hoy estuve en el taller de Alfredo, ¿no?, en la escuela. Me trajo nostalgia a los tiempos de cuando yo estaba en la secundaria y estábamos en los talleres metalúrgicos. Y me dio pena en un sentido porque era un taller abandonado, ¿no? Después seguramente hay chicos, pero no la cantidad que había, por ejemplo, cuando iba yo a estudiar, que se llenaba el taller y todas las máquinas funcionaban y todo esto. Y yo pensaba, bueno, qué cosa, porque cuando uno hace las cosas como las tiene que hacer, Dios es fiel y guarda sus promesas y nos libra y nos ayuda. Y pensaba esto con respecto a lo que decías recién, es esto, que principalmente el Señor con nosotros, bueno, nos va a ayudar, nos va a guardar, nos va a sostener y aún nos va a prosperar. Porque así lo dice así, seréis hallados de ellos, ¿no? Mas cuando se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Y tuvieron paz
y no hubo paz. Pero cuando fue hallado de ellos, entonces se encontraron. Y la palabra, acá en el versículo 7, cuando dice, me gustó mucho este versículo, esforzaos empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra, ¿no? Porque cuando ya parece que todo está desahuciado, desamparado, sin embargo Dios advierte y aún también alienta, porque eso fue lo que produjo en Asa, en el versículo 8 de este capítulo, y como oyó Asa las palabras y profecías de Obed profeta, fue confortado y siguió con esa tarea de limpieza y de seguir adorando a Dios, reparar el altar de Jehová en el versículo 8, y así continúa luego de haber vencido contra todos estos enemigos que se levantaron contra él. No obstante, en el versículo 17 dice, mas con todo eso los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Quiere decir que tal vez nosotros somos sinceros delante de Dios, pero siempre tenemos que velar, porque lamentablemente siempre habrá un alto. Un alto es un altar. Los altos era donde se sacrificaban los ídolos. Siempre hay un alto que queda, ¿no? Así le pasó a todos los reyes de Israel. Ninguno pudo realmente quitar todos los altos del reino de, Israel, de Judá y de Israel menos todavía. Y luego en el capítulo 16 se nos habla que Asa dice que se le presentó otra guerra, pero esta vez con el reino de Israel, con los hermanos de sangre, por decirlo así. Y levantó contra él su ejército y edificó contra Rama, y no dejaba entrar y salir a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Y acá lamentablemente Asa hace alianza en el versículo 3, nada más y nada menos que con los asirios, dice, ¿no? Con Siria. Y les paga dinero para que pudieran vencer a sus enemigos. Tal cosa, por supuesto, desagradó a Dios. Y entonces en el versículo 7 dice, en aquel tiempo vino Hanani, vidente de Dios, por supuesto, a Asa, rey de Judá, y díjole, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Ya no tuvo la victoria igual que con los etíopes. Pero el gran error, lamentablemente, y yo decía, qué cosa, ya siendo viejo, ya siendo viejo, toda su vida buscó al Señor y clamó a Dios. Y en esta oportunidad, bien se lo dice Dios por el vidente, te apoyaste en un hombre, en un rey. Dejó de considerar la manera, y Dios se lo recuerda, que ya lo había librado antes de un ejército mucho más grande todavía. Pero en este caso, el ejército se le escapó y no tuvieron despojos ni nada de esas cosas. Yo decía, qué triste, ¿no? Porque Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera. Y en los Hechos, en el capítulo 20, hablándole a los de Éfeso, les dice que había acabado su carrera con gozo y no estimaba su vida preciosa para sí mismo. Solamente que acabe mi vida, mi carrera, con gozo. Y esta no fue la experiencia de este rey, que comenzó muy bien, siendo un rey que fue recto delante de los ojos de Dios durante todo su vida, por todos los días que vivió, no dice lo contrario. Pero
Hay una expresión que me llamó la atención, ustedes la van a recordar, en el versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Y luego una frase muy conocida. ¿Se acuerda quién dijo esta misma frase? Samuel. Locamente has hecho en él. Esta es una frase que cuántas veces me viene a los labios para decírselo a alguno, pero uno se contiene porque no tiene la autoridad de un profeta o la autoridad de un enviado de Dios para decir tal cosa. Pero fue una verdadera locura lo que hizo al confiar en un hombre, en un pagano. Y como tal, si bien Dios no le quitó el reinado, no obstante, de ahí en más, y eso que Dios le había dado un reinado de paz, sin peleas, salvo una que él había vencido, pero se caracterizó por eso, por tener un gobierno de paz. No obstante, a partir de ahí, porque de aquí adelante, fíjense ustedes, y esto se cumpliría, ¿no? Habrá guerra contra ti, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos. Cuanto más locos, tanto más consecuencias tendremos que sufrir. Saúl sufrió las consecuencias, ¿no? De sus actos, cuando quiso sacrificar a él, etcétera, etcétera, cuando perdonó al rey de Amalek. Locamente has hecho, le dijo Samuel a Saúl. Y acá se lo dice otro vidente, que lamentablemente se enojó el rey y no actuó sabiamente, por cuanto lo que hizo fue meter en la cárcel, en la casa de la cárcel, al profeta, por decirle lo que Dios le dijo que le dijera al rey. No tuve oportunidad realmente si Hanani pudo salir de la cárcel y cuándo salió. Pero bueno, es el costo a veces, muchas veces, de ser fiel a Dios. Y los profetas lo hacían, los videntes lo hacían. Pero no solamente eso, sino que cuando uno va perdiendo esa luz de parte de Dios, cuando actúa locamente, hace cosas que no corresponden, lamentablemente deja manchas, deja cosas que uno dice, tal vez son imperceptibles, pero que se notan. Y en este caso se notó, porque en su vejez se enfermó de los pies. No sé qué enfermedad, tal vez tendría diabetes, no sé, porque se enfermó de los pies. Pero dice que en su enfermedad, en el versículo 12, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Por supuesto, esto no tiene que ser un versículo que inhabilite el accionar de los médicos. Yo particularmente, antes de estar en el taller de Alfredo, había ido a sacar turno porque tengo que hacer unos estudios y bueno, tengo que ir a los médicos, para eso Dios los puso. Pero la verdad es que confío que el Señor guiará las cosas, sea cual sea el resultado que salgan los estudios. Pero decía, ¿no? Cuando se actúa de esa manera, desobedeciendo a Dios tan locamente es hecho. Porque es una palabra seria esta, ¿eh? No es una palabra torpemente o mira, te equivocaste. Es una actitud de un loco. Confiar en los hombres antes que en Dios. Frente a una necesidad, venía un rey, un enemigo, bueno, buscó a alguien para que lo defendiera, le pagó, sacó tesoro de la casa de Dios. Locamente has hecho. Y de ahora más tendrás guerra. Y no solamente eso, sino que perdió aún la luz, porque tuvo antes sabiduría para buscar a Dios en los días de su juventud, para depender de Él, para buscarle, para limpiar, para santificar al pueblo, para sacrificar.
pero cuando envejeció, su luz espiritual se fue apagando con su edad. Qué triste que es eso, ¿no? Decía, bueno, tal vez ya físicamente no podría andar como antes, pero bien se podía haber cumplido en él lo que en tantos otros siervos de Dios que murieron llenos de días y con buenos días, ¿no? En el sentido de que bien, agradando a Dios. En el caso eso tampoco. Por eso lo resalta la palabra y lo deja como enseñanza. Buscó a los médicos y no a Dios. Qué triste, ¿no? Un rey que agradaba a Dios, porque miraba, así dice la Escritura, y no buscó a Dios en su enfermedad. Para nosotros pueden ser otras cosas, pero la importancia de tener en cuenta siempre, porque venimos hablando de eso, ¿no? De la libertad de elección. Dios le advirtió antes que si lo dejaba, él lo dejaría. No lo engañó. Y que hay un dicho muy común: el que avisa no traiciona. Y Dios siempre avisa. Dios siempre nos advierte. Tenemos que tener la luz y el entendimiento para entender y ser perspicaces y sagaces. Es decir, bueno, si el Señor me da un versículo, no ignorarlo. ¿Por qué el Señor me da este versículo? ¿Para qué? ¿Qué tengo que ver? ¿Será una señal para mí? Tengo que analizar mi conducta, mi proceder, para no actuar locamente. Y porque después esa desobediencia le trajo otras consecuencias hasta el final de su vida, hasta que murió. Seguramente murió por causa de esa su enfermedad en los pies. Quiera Dios que nosotros, estas lecciones del Antiguo Testamento, es muy interesante leer la historia de los reyes de Israel, porque hay mucha enseñanza para los hijos de Dios, para nosotros. Bueno, que nos enseñe que no por los años que tengamos de creyente o porque empezamos bien, con todo el brío, con todo el vigor, tenemos asegurada el resto de nuestra vida. Todo lo contrario. Velar y orar para no entrar en tentación. Quiera Dios que aprendamos la lección y podamos también aplicarla a cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.